Hola a todos, bienvenidos a su asignatura de Física 3. Soy el ingeniero Mario Martínez y este día hablaremos sobre los temas de corriente eléctrica, densidad de corriente eléctrica, resistencia, resistividad y conductividad. Perdón. Bien. Como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, esta es una nueva unidad en la que empieza a hablar sobre el movimiento de cargas eléctricas. Recuerden que todo lo que se ha visto hasta el momento para atrás habla sobre cargas en reposo, a lo cual se le denominó electrostática. A partir de la unidad 5 se entra al estudio del movimiento de cargas. Y el estudio comienza con la definición de lo que es corriente eléctrica. Y luego de ello se empiezan a definir otros conceptos que es necesario que comprenda para poder hacerle frente a los problemas que hay que resolver más adelante. Así que comenzamos con el primer tema, que es 5.1, que habla sobre corriente eléctrica. Nuestra historia de la corriente eléctrica comienza imaginándonos un conductor ideal, ¿verdad? Así que lo vamos a dibujar. Imaginémonos un conductor metálico ideal. ¿Y cómo lo dibujamos? De la siguiente forma. ¿Qué tiene este conductor? Tiene una longitud L y tiene un diámetro A. Ahora, ¿qué sabemos sobre él? De acuerdo a lo que hemos estudiado, al ser un conductor metálico, podemos decir de que está constituido por átomos. Y los átomos están constituidos por protones, electrones y neutrones. Pero particularmente, para poder entender qué es una corriente eléctrica en un conductor metálico, nos interesan los electrones. Pero, ¿qué electrones? Aquellos que se mueven en libertad dentro del material, a los cuales se les llama electrones libres. Electrones que se mueven con una gran facilidad por la banda de conducción. ¿Y cómo lo denotamos? Vamos a denotarlo por pequeños puntitos. Así, electrones. Pero, ¿qué ocurre ahí? Hay electrones libres, pero su movimiento es aleatorio. ¿Qué significa eso? Significa que este se puede mover por acá, este se puede mover por acá, este lo puede hacer por aquí, este va por acá y este podría hacerlo por aquí, ¿verdad? Es decir, se están moviendo de una manera aleatoria. Como que si fuera un gas confinado a temperatura ambiente. Las moléculas se mueven de una manera aleatoria. Ahora, imaginémonos una superficie que corta perpendicularmente a ese conductor. De tal manera que obtengo algo así. Y en el interior me forma una sección con un área A, que es a lo que más adelante voy a llamar sección transversal. Fíjense bien en ese término, sección transversal. No es una sección oblicua, es una sección que corta verticalmente el conductor. Sección transversal. ¿Qué es lo que observamos? Si nos quedamos
sacando un video sobre el movimiento de los electrones libres en la forma como se mueven dentro del conductor, nos vamos a dar cuenta de que el mismo número de electrones que se mueven de izquierda a derecha van a coincidir con los que se mueven de derecha a izquierda. ¿Y esto a qué da lugar? ¿O a qué queremos llegar? Queremos establecer de que ese movimiento aleatorio de electrones no nos lleva a nada. Es decir, la velocidad neta del desplazamiento de los electrones libres dentro del conductor es igual a cero, dentro de la probabilidad. Es decir, después de observarlo mucho tiempo, el mismo número de electrones que van de derecha a izquierda es prácticamente el mismo que va de izquierda a derecha. Y con eso, entonces, establecemos de que la velocidad neta de los electrones libres es igual a cero. Dentro de la aleatoriedad. Ese es el primer concepto. ¿Pero qué tiene de particular este conductor? Nada, está ahí, está en su estado natural. E internamente, por efecto térmico, se produce una vibración de su composición y obviamente pues hace esto, movimientos aleatorios. Pero ¿qué es lo que nos interesa establecer? Que la velocidad neta de los electrones libres en su interior es igual a cero. Y para eso utilizamos una superficie imaginaria que corta el conductor perpendicularmente, definiendo una sección transversal en él. Ese sería el primer punto. Ahora establezcamos la segunda condición. ¿Qué pasa con ese mismo conductor? ¿Qué pasa con ese conductor si le aplicamos una diferencia de potencial a los extremos? Así que podemos llamarle a este, pues, de la siguiente manera. Apliquemos una batería entre los extremos del conductor. Metálico. ¿Cómo quedará esto? Más o menos así. Aquí tenemos entonces el conductor, tiene una longitud L. Y bueno, aplicamos una diferencia de potencial de la siguiente forma. Aquí. Y le llamamos a este voltaje de la batería. Ahora, ¿qué observamos? Fíjense que antes hablábamos de cargas en reposo y hablábamos de que esas cargas en reposo separadas generaban campos eléctricos o diferencias de potencial. En este caso, tenemos que la batería aplicada a los extremos del conductor genera dos superficies equipotenciales. Una en el lado del terminal positivo y otra negativa en el lado del terminal negativo de la batería. Ya no estamos en electrostática. ¿Qué producen dos superficies equipotenciales de signo diferente? Produce un campo eléctrico, que como ya sabemos, va de más a menos. Así que dibujamos esto. Y aquí dibujamos el campo eléctrico. ¿Qué produce ese campo eléctrico con esa cantidad que existe dentro de él de electrones libres?
Ya lo sabemos. El campo eléctrico interactúa con esas cargas y entonces les aplica una fuerza que van a estar en dirección contraria al campo. ¿Por qué en dirección contraria? Porque estamos hablando de electrones. Por lo tanto, voy a dibujar acá unos electrones simbolizados con unos puntitos llenos y voy a decir en qué dirección van. Van para allá. ¿De dónde saqué yo esta dirección? ¿Por qué van hacia la derecha, hacia este lado y no para el lado contrario? Como que ya dije, son electrones. Y ellos van a sentir, van a buscar la superficie equipotencial positiva. Ahora imaginémonos nuevamente una superficie, imaginémonos un plano que corta perpendicularmente al conductor. Sería algo así. Y esto en el corte, en el conductor, me define una sección transversal, que tiene un área A. Fíjense cómo en esta nueva configuración los electrones libres se mueven de un punto a otro, de una manera ordenada. Pero si nosotros medimos esta carga que atraviesa la superficie en un intervalo de tiempo, entonces, y no es igual a cero, entonces vamos a tener una corriente eléctrica. Así tenemos entonces de que la corriente eléctrica es igual a un dQ entre un dt. Y decimos entonces que existe una corriente eléctrica. Pero, entonces, ¿cómo debo de entender yo una corriente eléctrica? En el primer caso, el movimiento de los electrones libres será aleatorio. Y su paso por la superficie imaginaria, desde el punto de vista de la velocidad, era igual a cero, su velocidad neta. Pero cuando aplicamos un campo eléctrico en el conductor, vemos de que le damos un sentido, le damos una dirección al movimiento de esos electrones. Y en este caso en particular va de menos a más, izquierda a derecha. Ahora, esa corriente se puede ver como un flujo, así como cuando se estudiaban los fluidos, como en el concepto de caudal. Y en este caso usted puede ver que esta corriente que se mueve de un punto A un punto B, que podemos denotar acá, ¿verdad? De un punto A un punto B, pues me define lo que es una corriente eléctrica. Un movimiento de cargas de un punto a otro. Y está definida como dQ entre dt. Y esto me define la corriente eléctrica. La unidad de la corriente eléctrica, que se simboliza por una I, son los amperios. En el sistema internacional es el amperio. Y se simboliza con una letra A mayúscula. De tal forma que un amperio es igual a un coulombio por segundo. Ahora bien, la carga neta que pasa de un punto A un punto B, de acuerdo a la ecuación que hemos encontrado acá, se define como la integral de I de t. La integral de I de t. Pero
Si la corriente es constante, implica entonces de que la carga neta, la corriente va a ser igual a Q sobre T. A Q sobre T. Ahora, aquí hay que hacer unas pequeñas consideraciones y recapitular un poco, en el sentido de que recuerden que estamos trabajando con modelos ideales. En cuanto a qué tipo de conductor estamos usando. Bueno, es un conductor que no va a retener ni va a dejar escapar carga eléctrica, por ejemplo. Y que todo ese movimiento de cargas está encerrado en el material conductor, por eso se llama conductor. Usted debe de recordar que los materiales conductores tienen la característica de tener 1 o 2 electrones de valencia y eso les da la propiedad de ser, conducir bastante fácil lo que es una corriente. ¿Qué más podemos decir en relación a esto? Que como usted puede ver, en un conductor metálico, lo que se desplazan son los electrones. Considere lo siguiente entonces. Primero, en un conductor metálico, los portadores de carga son electrones. Sin embargo, en un gas conductor, los portadores son iones positivos y negativos. Es de tomarlo en cuenta. Y esto nos obliga a tomar una convención en cuanto al sentido de la corriente. Y nuestra convención es la siguiente. Para definir el sentido de la corriente. La dirección de la corriente eléctrica es la dirección en que se mueven, en la que se moverían las cargas positivas aún cuando los portadores de carga sean negativos. Bien, esta es la convención que vamos a adoptar. Y fíjense bien, porque hay diferentes sustancias que permiten que a través de ellos pueda circular una carga por unidad de tiempo, es decir, una corriente. Pero estamos de alguna manera especificando que para los metales, los portadores de carga son los electrones. No son los núcleos de los átomos, son los electrones.
Sin embargo, para conductores gaseosos, los portadores de carga son los iones. ¿Y qué eran los iones? Bueno, son átomos desbalanceados eléctricamente. Y al tener carga, pues pueden ser atraídos o pueden ser movilizados en presencia de un campo eléctrico. Pero en este caso en particular estamos hablando de dos cosas que se están desplazando. Entonces, ¿qué tomamos como referencia? ¿El movimiento de cargas negativas o el movimiento de cargas positivas? La convención es clara en decir que la dirección de la corriente que vamos a asumir será aquella en la que se mueven las cargas positivas, aunque los verdaderos portadores de carga sean los electrones. Es decir, en materiales conductores, electrones con carga negativa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a definir. Más adelante van a entender que este sentido se escoge por facilidad y desde el punto de vista práctico se le llama sentido convencional, en donde las cargas que se mueven son cargas positivas. Y también se hablará de un sentido real, que es el movimiento de las partículas negativas. Y como pueden ya irse dando cuenta, para acotar un poco, para delimitar un poco, vamos a aclarar que nosotros vamos a enfocarnos en materiales sólidos. ¿Qué significa eso? De que vamos a considerar solamente el movimiento de electrones en cuerpos sólidos. Pero, debido a la convención, vamos a denotarlos no por el movimiento de los electrones, sino por el movimiento que podrían tener las cargas positivas. Pero ya sabemos que eso no es así. Pero lo hacemos por facilidad y por la convención que se está adoptando. Fíjense que aquí hay algo muy importante que hay que hacer ver. Y es que la corriente eléctrica es un escalar. Es un escalar. ¿Qué significa eso? Es un número. Un escalar, una cantidad escalar, le podemos asignar un número y una unidad. En este caso, 10 amperios, 20 amperios, 1 amperio. Es un escalar. No tiene dirección. Pero muchas veces se confunde la corriente eléctrica como un vector y se trabaja como tal. Y es un grave error. No. Entienda desde ya de que la corriente eléctrica es un escalar. Sin embargo, algunos argumentan que por la forma como este se representa en los esquemas, es un vector. Y ahí nace la confusión. Por ejemplo, de aquí en adelante vamos a representar a los conductores como por un trazo. Por ejemplo, este es un conductor. Aquí tenemos un punto 1. Aquí puedo establecer un punto de conexión y una derivación. Punto 2 y punto 3. Y puedo decir, bueno, por aquí viene una corriente y 1. Y ahí es donde muchos dicen, ese es un vector. No, no es un vector. Estamos hablando de una corriente. Solo que esta corriente va del punto 1 a P. Acuérdense, cuando hicimos el dibujito del conductor. Una corriente es un movimiento ordenado de carga que va de un punto 1 a un punto 2. De un punto A un punto B. No es un movimiento aleatorio. Es un movimiento ordenado. Y esta corriente, cuando llega a este punto P y ve alternativas para poder circular, entonces puede ir para acá. Y esta va a ser la corriente 2 y esta va a ser la corriente 3. No son vectores. Al no serlo, ¿cómo se suma? Algebraicamente. De tal manera que puedo darme cuenta que si esta corriente, si toda esta carga llega al punto P y en el punto P se deriva hacia 2 y se deriva hacia 3, por la conservación de la carga, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3, algebraicamente sumado.
La corriente no es un vector. Algunos podrían entrar en confusión y todavía decir, bueno, no entendí. Y entra uno, el punto de conexión, y ahora este conductor lo doblo para acá y este lo doblo para acá. Y hago que este es 3 y este 2. La misma corriente que va aquí, entonces se divide en esta de aquí y se divide en esta de aquí. Pero las flechas, recuerde, no dicen que es un vector, solo dicen en qué dirección va el flujo de carga. Y en este sentido, entonces, puedo decir nuevamente de que la corriente 1 llega a este punto, se divide en I2 y se divide en I3. Por lo tanto, por conservación de la carga, esto es igual a I1 más I3. Eso es importante entenderlo, porque muchos lo confunden. Y cuando lo confunden, entonces se equivocan todos en realizar los cálculos. Aquí hay una gran conclusión, ¿verdad?, que debemos de hacer, y es, ¿por qué se mueve la corriente eléctrica? ¿Por qué existe una corriente eléctrica? ¿Qué da lugar a una corriente eléctrica? De acuerdo al esquema del conductor que hice inicialmente, ahí no había una corriente eléctrica, había un movimiento aleatorio de electrones libres, cuya velocidad neta de desplazamiento era 0. Pero cuando aplicamos una diferencia de potencial en los extremos, se dio un movimiento ordenado. Se dio un movimiento ordenado. Y entonces tuvimos una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué da lugar a una corriente eléctrica? A una diferencia de potencial que produce un campo. Y luego entramos en la teoría que ya planteamos. Eso hay que tenerlo presente. Porque muchas veces, como en los esquemas que yo tengo aquí, solo se dibujan las corrientes. No se dibujan las diferencias de potenciales, en otros casos sí. Pero solo el simple hecho de que yo denote una corriente que va en un sentido, con una dirección determinada, me está diciendo que hay una diferencia de potencial detrás que la está impulsando. ¿Verdad? Así que, ojo con eso. Con el origen de la corriente eléctrica, que es una corriente eléctrica y que produce una corriente eléctrica. ¿Verdad? Bien. No sé si hay preguntas hasta este momento. ¿No hay preguntas? Bien, si no hay, pues entonces procedemos al segundo tema, que habla sobre la densidad de corriente. ¿Y qué podemos decir sobre ello? Bueno, comencemos entonces con cantidades macroscópicas. La corriente eléctrica es una cantidad macroscópica, como lo puede ser la masa, el volumen o la longitud de una barra. Y es una característica de un conductor. Pero una cantidad relacionada es la densidad de corriente. Y la densidad de corriente es una cantidad microscópica. ¿Qué significa eso? Que se aplica a un punto en particular del material. Un punto particular del material. Como lo vamos a poner en este momento. La densidad de corriente, que se denota por J, es una cantidad microscópica. Bueno, denota por J es un vector, vamos a adelantarnos, es un vector y una cantidad microscópica que se define de la siguiente manera. J, esto desde el punto
punto de vista escalar, como la corriente por unidad de área. Corriente por unidad de área. Ahora bien, J como vector, el vector J, que es la densidad de corriente, en cualquier punto del material, en cualquier punto, está orientado en la dirección en la que se movería un portador de carga positiva. Fíjense bien, eso es como una referencia que usted debe de tener al momento de dibujar. La densidad de corriente es una cantidad microscópica. Debe entenderse entonces que no se aplica a todo el cuerpo, sino que se aplica a un punto en particular. Y que está definida como J igual a la corriente dividida por el área de la sección transversal. Ahora, como vector, la dirección con el que debe dibujarse es la dirección en la que se movería la carga positiva. ¿Cómo así? Hagamos un pequeño dibujito de un conductor. Ahí está, que tiene una longitud de L. Y bueno, se le aplica un campo eléctrico, bueno, a diferencia de potencial, y se produce un campo eléctrico. Pero bueno, vamos a ver aquí un campo eléctrico en este sentido. No lo estoy dibujando aquí, lo dibujo afuera para referenciar, para no manchar adentro del conductor, porque ahí voy a colocar los electrones. Y estos electrones, debido a que el campo eléctrico va de este punto a este punto, entonces se mueven en sentido contrario. Y ellos lo hacen a una velocidad que le vamos a llamar v sub t, que como todos sabemos, la velocidad también es un vector. Pero este vector está señalando la dirección en la que se desplazan los electrones. Ahora, ¿a dónde dibujo? ¿Para qué dirección dibujo el vector densidad de corriente? Bueno, lo tendré que dibujar en el sentido en el que se moverían las cargas eléctricas, que sería para acá. Sería para acá. Ahora, ¿para dónde se mueve? ¿Para qué dirección tiene la corriente? ¿Qué dirección tiene la corriente? Por convención, hemos adoptado que la corriente eléctrica va en la dirección en la que se moverían las cargas positivas. Por lo tanto, la corriente eléctrica va para acá. Pero aquí tiene que tener cuidado y enfocarse un poco en establecer la diferencia. El campo eléctrico es un vector. La velocidad con la que se mueven los electrones es un vector. La densidad de corriente es un vector. Pero la corriente eléctrica no. La corriente eléctrica es un escalar. Así que, ojo con eso. Sin embargo, vea las direcciones que siguen. Y todas estas direcciones están aquí, dentro de este conductor. ¿Verdad? Entonces, relacionemos. La corriente eléctrica, definida en términos de la densidad de corriente y la sección transversal que puede existir acá, se define como
podemos definir a la corriente como la corriente es igual a la integral del vector J multiplicado por un diferencial de área. Y aquí entonces tenemos la otra expresión, en donde puede verse de que la corriente eléctrica es un escalar, porque es el resultado de efectuar un producto punto entre los vectores. Aquí hay una pequeña nota que hay que tomar en cuenta también al momento de calcular la corriente, porque como usted sabrá, el producto punto puede dar como resultados valores positivos, negativos y cero. Entonces, ¿cuál esperamos nosotros? Y aquí viene la nota que dice que se considera el valor de dA del diferencial del vector de A es perpendicular. Este símbolo significa perpendicular. Bueno, por lo menos para mí. Perpendicular. Es perpendicular al elemento de superficie. De modo que el producto J.dA sea positivo. Sea positivo. ¿Qué significa eso? De que voy a escoger el vector normal que le da la dirección al valor del área en una dirección tal que el producto J.dA siempre sea positivo. Quiere decir que esta integral siempre me va a dar un valor de corriente positivo. En este caso en particular, ¿hacia dónde va J? En el sentido de las cargas positivas. Aquí está. Quiere decir entonces que para esta sección transversal, recuerde que hay una superficie con la cual dibujé, perpendicular al conductor, ese vector normal iría aquí. Y este vector normal, teniendo la misma dirección del vector densidad de corriente J, entonces me daría un producto punto positivo. Y un escalar positivo. Porque la corriente es un escalar. Hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, hagamos un nuevo esquemita. Y de la siguiente manera. Vamos a ver si lo hago un poco más grande. Casi igual. Y aquí tenemos un campo eléctrico acá. Tenemos un campo eléctrico. Si se fijan, no estoy dibujando las diferencias de potencial en los extremos del conductor. Al dibujar el campo eléctrico en su interior, pues lo que estoy diciendo en cierta manera es que ya existe una diferencia de potencial. Si no existe una diferencia de potencial, no hay campo eléctrico. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Pero ¿qué pasa con los electrones? Bueno, ya dijimos que los electrones, al aplicar una diferencia de potencial o al estar en presencia de un campo eléctrico, entonces experimentan una fuerza, interactúan con el campo a través de una fuerza, sienten una fuerza que les lleva en sentido contrario. Así que esta va a ser la fuerza. Pero, ¿qué valor tiene esa fuerza?
es igual a menos Q por el campo eléctrico. Recuerden que el signo negativo, en cierta medida, lo que me está diciendo es de que la fuerza tiene una dirección contraria a la dirección del campo eléctrico. Pero ahí está. Entonces, el campo eléctrico ejerce una fuerza que es igual a menos Q por E. Pero esta no produce, de acuerdo a la segunda ley de Newton, una aceleración neta. No produce una aceleración neta. ¿Por qué? Ya vamos a explicar por qué. De acuerdo a la segunda ley de Newton, si aplica una fuerza sobre una partícula, pues va a desarrollar un movimiento acelerado. Pero, como vemos ahí, el electrón se le aplica una fuerza al interactuar con el campo. Sin embargo, estamos diciendo de que no experimenta una aceleración neta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque los electrones, dentro del material que se desplazan de un punto a otro, constantemente están chocando con los átomos del material. Y en cada choque están dejando parte de su energía en la red constitutiva del material, que después se traduce en una elevación de temperatura. Pero no nos interesa eso ahorita. Nos interesa de que los constantes choques que tienen los electrones libres que se desplazan hace de que en promedio se desplace a una velocidad constante. A una velocidad constante. ¿Cómo puede ser eso? Si usted se recuerda de cuando estudiaba los fluidos, soltábamos un cuerpo que era acelerado por nuestro campo gravitacional sobre un recipiente con aceite, por ejemplo. Y cuando este entraba sobre un recipiente con una sustancia viscosa, al momento de entrar al aceite, se miraba que aceleraba un poco, pero luego bajaba con velocidad constante. Lo mismo ocurre aquí. Lo mismo ocurre aquí. Esos electrones experimentan una fuerza, pero no tienen una aceleración neta, producto de que en cada choque dejan parte de su energía cinética y en promedio se mueven a una velocidad constante. Una velocidad constante. Así que dependerá mucho del medio en donde estén esos electrones. Vamos a ver. Por lo tanto, los electrones adquieren una velocidad de arrastre que le vamos a llamar BD. Que le vamos a llamar BD. Constante promedio. En la dirección menos E. Bueno, este es un vector. En la dirección menos E. Bien, este concepto es importante entenderlo, porque algunos podrían decir, bueno, pero si los electrones experimentan una fuerza, estos deberían de acelerarse, pero por las razones que ya expliqué y los constantes choques que el electrón libre tiene con los átomos constitutivos del material,
al final se mueve con una velocidad promedio y constante, por lo que podríamos considerar que se mueve en un movimiento a velocidad constante. A esta velocidad la vamos a denotar como v sub d o velocidad de arrastre. Y curiosamente tiene la dirección contraria al campo. Quiere decir que en este dibujo, si yo lo pudiera dibujar, tendría que representarlo aquí. En esta dirección. En la dirección contraria al campo. En la dirección en la que se desplazan los electrones. ¿Cómo se calcula esa velocidad? ¿Cómo se calcula la velocidad de arrastre? De la siguiente manera. Bien, entonces, no sé si utilizar... Vamos a hacer otro conductor. Dado el conductor, entonces, aquí, y bueno, dibujamos un campo eléctrico que va para allá. Por lo tanto, los electrones van para acá con una velocidad v. Obviamente, el conductor tiene una longitud L y tiene, pues, un diámetro D y obviamente define una sección transversal A. Eso es lo que necesitamos. Ahora, la densidad de corriente, ¿en qué dirección va? En el sentido en el que se mueve la carga positiva. ¿Qué otro dato necesitamos? ¿Hacia dónde se movería la velocidad de arrastre? Como ya la dibujé aquí, iría para acá. La velocidad de arrastre. Ahora viene lo que es el análisis. Para poder determinar la velocidad con la que se desplazan los electrones libres, necesitamos saber cuántos electrones libres tenemos en este material. Si asumimos de que este material es cobre para efectos de cálculo, bueno, que no lo necesitamos, pero bueno, podríamos decir que tiene un electrón libre por cada átomo. Así que nos sale bastante fácil la relación. Y eso me suena a cuando comenzamos con la primera unidad, naturaleza eléctrica de la materia, y en determinar cuántos átomos tiene un material. Y vamos por esa ruta. De tal manera que el número de electrones libres vendría a ser igual a la densidad de electrones libres, que vendría a ser el número de electrones libres por unidad de área, eso sería N. Sería el número de electrones libres por unidad de área, multiplicado por volumen, multiplicado por el volumen, que estaría representado por el área por la longitud. El área por la longitud. ¿Vamos bien ahí? Bien, con esto tengo el número de electrones libres y ahora determino lo que es la carga. ¿Qué carga se desplaza? Pues tendrá que ver con el número de electrones libres y la carga elemental. Así que será M por A por L por el valor de la carga elemental. Y recuerde que esa carga elemental E es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Así que tenemos ese dato también. Tenemos ese dato también. Seguido de eso, hemos dicho de que los electrones se mueven libres con una velocidad de arrastre. Y esa velocidad de arrastre es constante. Así que yo puedo determinar entonces de que la velocidad de arrastre, ¿a qué va a ser igual? A L entre T. Pero me interesa saber, en cierta medida, el tiempo. Así que el tiempo va a ser igual a L entre DD. Y ya vamos a saber por qué. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Considerando entonces de que DD es constante.
es constante. Si usted se recordará, la corriente la definíamos como carga por unidad de tiempo. Así que podemos decir de que la carga que se está desplazando es igual a esto, que sería N por AL por la carga elemental. Número de electrones libres por volumen, área, longitud del conductor y valor de la carga elemental. Y el tiempo es igual a L entre la velocidad de arrastre. Y ahí, ¿por qué le expresamos? Expresamos el tiempo en función de V. Hacemos una pequeña operación y nos vamos a dar cuenta que esta L se va con esta L. Y al final, entonces, me queda que la corriente va a ser igual a ¿qué? A BD por NA por E. Me interesa el valor de la velocidad de arrastre de espejo BD y me va a quedar que es igual a la corriente sobre N por A por E. Pero observe este detalle. La corriente dividida por el área me recuerda a J, que es la densidad de corriente. Por lo tanto, BD va a ser igual a J, la magnitud de J, dividido por L por E. L por E. ¿Cuál es la moraleja de esto? Bueno, si sabemos la densidad de corriente, el número de electrones libres en el material y el valor de la carga elemental, podemos saber a qué velocidad se mueven los portadores de carga. Que sería la misma velocidad que podemos decir se mueve la corriente eléctrica. Que para conductores es bastante baja, como ya lo vamos a demostrar. Bueno, esta expresión, antes que se me vaya a olvidar, vectorialmente, es igual a J igual a N por E por D. Pero, si usted puso atención, me dará la razón cuando decíamos de que el vector J va en la dirección de la carga positiva y la velocidad de arrastre va en la dirección de la carga de los electrones. Quiere decir que tienen dirección contraria. Por eso es que a esta ecuación se le agrega signo menos para poder relacionar ese movimiento que se mueve en direcciones contrarias. Ahora sí, hagamos un problema. Para la figura, tenemos un bloque de un conductor de aluminio al cual se le conecta un pedazo de alambre de cobre. Este tiene un diámetro de 2.5 milímetros y este tiene un diámetro de 1.8 milímetros. Por ellos está circulando una corriente igual a 1.3 amperios. Recuerden, la corriente es un escalar. Y lo que se me pregunta es ¿cuál es la densidad de corriente de cada
de cada alambre. ¿Cuál es la densidad de corriente de cada alambre? Y literalmente lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula como lo hemos visto. Hagamos unas pequeñas recapitulaciones de esto. Este pedazo de conductor, como usted puede ver, tiene un mayor diámetro, por lo tanto tiene una mayor sección transversal que lo que tiene el cobre, ya que tiene 2.5 milímetros de diámetro y el cobre tiene 1.8. Como usted puede ver, la corriente eléctrica indistintamente de estos parámetros geométricos es la misma en los dos. Es la misma en los dos. ¿Por qué? Bueno, usted recuerde cuando estudiaba las tuberías en mecánica de los fluidos. Teníamos dos tuberías de diferente diámetro, pero lo que cambiaba era que en el de mayor diámetro la velocidad era más lenta y en el de menor diámetro la velocidad con que circulaba el fluido era mayor. La velocidad aumentaba. Pero el flujo o el caudal en las dos tuberías era el mismo. Entonces, en este caso, el símil sería que la corriente viene a ser lo que es el caudal en una tubería. Un caudal viene a ser, bueno, litros por segundo y aquí viene a ser coulombios por segundo. Coulombios por segundo. Así que la corriente, indistintamente de los diámetros de los conductores, siempre va a tener el mismo valor. De hecho, si tuviéramos un instrumento de medición y midiéramos la corriente en este conductor que es de mayor diámetro, me daría el mismo valor que si lo midiera en el cobre. ¿Verdad? Así que pongámosle atención a ese detalle. Bien, para calcular la densidad de corriente en el aluminio, hacemos lo siguiente. Para el aluminio, entonces ponemos de que J para el aluminio va a ser igual a la corriente que pasa por él dividido por el área del aluminio. De tal manera que esto va a ser igual a la corriente sobre el área del aluminio. ¿Y eso a qué es igual? Pi cuartos del diámetro del aluminio al cuadrado. ¿Correcto? De tal manera que cuando desarrollamos esto, decimos 1.3 amperios, pi cuartos, el diámetro del aluminio es 2.5 milímetros, 2.5 por 10 a la menos 3 metros, y esto es cuadrado. Si usted resuelve esto, le va a dar un valor aproximadamente de 2.6 por 10 a la 5 amperios por metro cuadrado. Puede ver que es un valor bastante grande, pero si lo expresamos en amperios por centímetro cuadrado, tendríamos que hacer la conversión. De que un metro es igual a 100 centímetros, esto lo llevo al cuadrado para eliminar este n cuadrado, y el resultado sería que es igual a 26 amperios por centímetro cuadrado. Por centímetro cuadrado. Si hacemos el mismo procedimiento para el cobre, entonces tenemos de que la densidad de corriente para el cobre es igual a la misma corriente que pasa por el cobre, que ya dijimos que es la misma en los dos materiales. ¿Y por qué? Al área de la sección transversal del cobre. Así, pues, establecemos que esto va a ser igual a I, esto por
y cuartos por el diámetro del cobre al cuadrado. Al realizar esto, vamos a obtener el siguiente valor, amperios, y esto sería pi cuartos multiplicado por 1.8 milímetros. 1.8 por 10 a la 3 metros al cuadrado. Fíjense que con esto yo estoy de hecho haciendo la conversión automáticamente de milímetros a metros. 1.8 por 10 a la menos 3. Esto al cuadrado. Y esto va a ser igual aproximadamente a 5.1 por 10 a la 5 amperios metro cuadrado. Pero si lo convierto como hice anteriormente, esto va a ser igual aproximadamente a 51 amperios por centímetro cuadrado. Vean entonces cómo la densidad de corriente es mayor en el cobre que en el aluminio, de acuerdo a los conceptos que hemos proporcionado. Veamos otro pequeño problema relacionado con este. Y le vamos a llamar B. B. ¿Cuál es la velocidad de arrastre del cobre? ¿Cuál es la velocidad de arrastre del cobre? Bueno, recordamos entonces de que la velocidad de arrastre se define como J por M por E. Recordamos que es cada cosa. J, densidad de corriente, que ya la tenemos, 51 amperios por centímetro cuadrado, pero aquí hay que tener cuidado con las unidades. Ojo. M es el número de electrones libres en el material por volumen, y E es la carga elemental. Y ya está. Entonces trabajemos con esto. Encontremos M. Aquí se aplica una relación de la densidad del número de electrones libres por volumen con el número de Avogadro. Y la densidad del material, que sería cobre, con la masa molecular del cobre o el peso molecular. Quiere decir que lo debemos de tener disponibles por ahí. De aquí despejamos M y me va a dar que es igual a la densidad del cobre por el número de Avogadro dividido por la masa molecular del cobre. Hasta este momento no hay que afligirse porque esos datos los podemos encontrar. Ya se los voy a escribir. De tal manera que N va a ser igual a, vamos a ver, la densidad del cobre es 8.96 kilogramos por metro cúbico, y el número de Avogadro, usted se recordará, de 6.22 por 10 a la 23. Serían electrones por mol. Por ahí. Sí, electrones por mol. En este caso, aunque también lo definen por átomos, pero como hay una relación de 1 a 1, y dividido por la masa molecular de cobre, que es de 63.5 por 10 a la menos 3 kilogramos metro por mol. Al realizar esos cálculos, entonces, llegamos a establecer de que N vendría a ser igual a 8.49 por 10 a la 28 electrones, vamos a ver, por metro cúbico, perdón, metro cúbico. Sí, porque aquí los moles se iban, este mol con este mol. Llegamos a ese valor. Por lo tanto, tenemos de que BD, que está definido como J por NE, ya no tenemos ningún inconveniente en calcularlo. ¿Por qué?
Porque J para el cobre era de 51. Ah, bueno, como esto está en metro cúbico, entonces te puedo utilizar el de arriba, que está en metro cuadrado. Sería 5.1 por 10 a la 5 amperios metro cuadrado sobre N, 8.49 por 10 a la 28 electrón por metro cúbico por el valor de la carga elemental, que es 1.6 por 10 a la menos 19. No lo voy a poner ahí porque no me queda espacio, pero BD le va a dar un valor aproximado de 3.8 por 10 a la menos 5 metros por segundo, que expresado en centímetros por hora nos da un valor de 14 centímetros por hora. ¿Qué implica esto? Esta es la velocidad en la que se mueven los electrones dentro del conductor. Ojo, 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 ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Bueno, que uno diría, bueno, la corriente, la acción de la corriente es instantánea. Pero ¿qué podríamos decir de una manguera cuando usted está regando el jardín? Cuando usted abre el grifo, una presión a la velocidad del sonido se aplica al agua y del otro extremo sale. Casi instantáneamente. Pero la velocidad de la sustancia agua no es tan rápida. Así que hay que diferenciar una cosa de la otra. Bueno, entonces, continuemos entonces con el tercer tema, que es 5.3, que habla sobre resistencia. Resistividad y conductividad. Y conductividad. Resistencia, resistividad y conductividad. Ahora, hay que entender de que hay ciertos materiales que permiten que por ellos circule una corriente eléctrica con facilidad, pero también hay otros que dificultan mucho a que circule por ellos una corriente eléctrica o una carga. A los primeros se les llaman conductores y a los segundos se les llaman aislantes. Y sus propiedades son utilizadas en el mundo en que vivimos de acuerdo a cómo ellos se comportan. Ahora, la resistencia es una propiedad del conductor. Del material conductor. ¿Verdad? Y se calcula y se determina a través de R es igual a B entre E. ¿Cómo así? Tengo un conductor, un material conductor, le aplico una diferencia de potencial y dependiendo del voltaje que se tenga aquí y la corriente que circule, entonces yo defino el valor de R. ¿Cómo? La diferencia de potencial aplicada dividido por la corriente. Y así determino lo que es la resistencia, como una propiedad del conductor, material conductor. Pero
hay que considerar de que a veces yo esta propiedad la utilizo para construir un elemento de circuito, cuya finalidad ya es específica. A ese elemento que he construido con base en la propiedad de la resistencia eléctrica es lo que se le llama resistor. Y es lo que ustedes utilizaron en el laboratorio que hicieron pues hace un tiempo. Ahora, la unidad de la resistencia es el ohmio y se simboliza con la letra griega omega, que simboliza con la letra griega omega. La resistencia denotada por R es una cantidad macroscópica. Es una cantidad macroscópica. Por otro lado, tenemos la resistividad relacionada con la resistencia. Una resistencia R es la resistividad. Que simbolizamos con la letra griega ρ. Y la definimos como la magnitud del campo eléctrico dividido por la densidad de corriente. Y esto tiene unidades de ohmio por metro. Así, podemos decir de que la resistividad del cobre es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, y la resistividad del cuarzo, por ejemplo, es igual a 10 a la 16 ohmios por metro. Y esto solo para denotar de que hay valores de resistividad asociados a conductores y hay valores de resistividad asociados a materiales sanitarios. El cobre permite con gran facilidad que por él circule una corriente eléctrica, mientras que el cuarzo, pues, prácticamente evita que circule cualquier carga a través de él. Por otro lado, tenemos lo que es la conductividad. Tenemos lo que es la conductividad. Que denotamos con la letra griega sigma. Y cuyas unidades en el sistema internacional son ohmios por metro a la menos 1. Vectorialmente te puedo denotar esto como J igual a sigma O. Pero la resistividad es básicamente el inverso de la conductividad. Así, si conocemos la resistividad de un material,
podemos calcular R. Podemos calcular R. ¿Qué significa eso? Si conocemos la resistividad de un material, podemos determinar cuánta resistencia ofrece un material a nivel macroscópico a la corriente eléctrica. Y lo vamos a demostrar en este momento. La resistividad se define como el campo eléctrico entre la densidad de corriente. Pero el campo eléctrico en un conductor es igual a B entre L. Ojo con esa expresión. B entre L. Recuerda que la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la longitud del conductor. Hoy lo estamos utilizando como que el campo eléctrico es igual al potencial entre L. Y por lo visto, J es igual a la corriente entre A. Si sustituimos eso allá en la resistividad, obtenemos que B entre L dividido por la corriente entre A. La corriente entre A. Entonces, si yo hago esto, me va a quedar B por A, y aquí me va a quedar I por L. I por L. De tal manera que la resistividad va a ser igual que B entre I. Ya lo habíamos definido, ¿verdad? Era el valor de la resistencia. Así que me va a quedar que es igual a R por A dividido por L. Si yo despejo esto, obtengo el valor de R, que va a ser igual a la resistividad por L dividido por A. Esta expresión, esta fórmula, es una expresión muy práctica para poder calcular la resistencia que representa un conductor en función de qué tan largo es y qué sección transversal tiene, dependiendo de qué material es. Si es aluminio, cobre, hierro, etcétera, etcétera. Es un valor una fórmula bastante útil que tiene grandes aplicaciones prácticas. Bien, hagamos un pequeño problema de este. Encuentre el valor de R medida entre los extremos cuadrados. Esto porque está haciendo referencia a un pequeño pedazo de material que tiene una longitud acá de 1.2 centímetros y acá pues 1.2 centímetros y aquí tiene una longitud de 15 centímetros. Entonces voy a medir la resistencia desde este punto y este punto. A, B. ¿Quién es la sección transversal? Es esta. ¿Cuál es la longitud? Es esta. Así que, sin mayor preámbulo, entonces, solamente utilizamos la fórmula R igual a la resistividad por la longitud sobre el área. ¿Qué nos faltaría conocer aquí? Es el tipo de material. Y el problema dice que el tipo de material es hierro. Habría que buscar la resistividad del hierro y sustituirlo acá. Yo ya lo hice por ahí y es de 9.68 por 10 a la menos 8 multiplicado por la longitud, que es 1.5 por 10 a la menos 2 metros, dividido por el área, que vendría a ser 1.2 por 10 a la menos 3 metros,
al cuadrado. Porque hay que recordar de que esta sección es cuadrada. El resultado de la resistencia es igual a 1.008 por 10 a la menos 4 ohmios. Ese bloque, pues, medido desde los puntos A y B, tendría este valor de resistencia. Pero también puede medirse a través de este lado y este lado. Y tendría un valor de resistencia diferente. Así que el valor de R dependerá mucho de dónde se mide. Y para terminar, vamos a analizar cómo varía la resistividad con la temperatura. ¿Cómo varía la resistividad con la temperatura? Experimentalmente, se define que la resistividad varía con la temperatura de acuerdo a la siguiente expresión. Donde alfa es el coeficiente medio de la resistividad. Con la temperatura. Este es la resistividad inicial, que puede ser la temperatura ambiente. Este es la resistividad final a una temperatura superior o inferior, y delta T es la variación de temperatura. En todos los libros de física, pues se provee una tabla de valores del coeficiente alfa, ¿verdad? Para evaluar. ¿Qué indica esto? Indica de que la resistencia de un conductor puede aumentar o puede disminuir dependiendo a la temperatura en la que se someta. ¿De qué va a depender eso? Del material. Cada material tiene un valor de coeficiente de resistividad promedio con la temperatura, ¿verdad? El cobre va a incrementarse de una manera diferente como lo podría hacer el aluminio. Todo dependerá de este valor. Bien. Fíjese de que si usted multiplica a esta resistividad por L dividido por A, obtiene el valor de resistencia. Si multiplica aquí y aquí, ¿verdad? Para mantener la igualdad. Rho cambia por el valor de R, que es el de la resistencia. Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes como un dato curioso. Bien, estos eran los temas que les traía. Espero que les sirva para el estudio y para el aprendizaje de la asignatura de Física 3. Detengo la grabación en este momento.